Las campanas de la Basílica de San Pedro no sonaron como de costumbre. 21 de abril de 2025. El mundo contiene el aliento. El vicario de Cristo, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha fallecido. Un derrame cerebral, seguido de un fallo cardíaco, silencia la voz de un pontífice que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. Pero tras el luto y las plegarias, sombras inquietantes comienzan a proyectarse sobre su papado, alimentando un misterio que se extiende por los laberínticos pasillos del Vaticano. Tenía 88 años. Había sido papa durante más de una década. Y para algunos, un reformador valiente. Para otros, un hombre peligroso que tocó los hilos del poder vaticano donde nadie se atrevía. Murió en la misma casa Santa Marta. El lugar donde eligió vivir, rechazando los lujos del palacio apostólico. Murió, dicen, en paz. Pero algo en la forma en que todo ocurrió, dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Realmente murió en paz? Retrocedamos al 13 de marzo de 2013. El humo blanco se elevó sobre la Capilla Sistina. La multitud en la plaza de San Pedro esperaba ansiosa el nombre del nuevo pontífice. No fue el favorito. No era italiano, ni europeo. Un cardenal argentino, desconocido para muchos, emergía en el balcón con un gesto tranquilo. «Buonasera», dijo. Y el mundo escuchó por primera vez el nombre de Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Y por qué fue elegido justo en un momento donde el Vaticano parecía tambalearse? Solo semanas antes, Benedicto XVI había renunciado al papado, algo que no ocurría en más de 600 años. ¿Fue una coincidencia? ¿O una transición cuidadosamente planeada? Los pasillos del Vaticano murmuran otra versión de los hechos. Algunos aseguran que Bergoglio ya era parte de una lista corta de candidatos que prometían limpiar la curia, destapar secretos y romper con viejos pactos de poder. Lo apodaron el Papa del fin del mundo. Pero tal vez había sido elegido para el fin de algo más. Un viejo orden eclesiástico, plagado de corrupción y silencio. En más de 600 años. Ningún papa había renunciado al trono de Pedro. Hasta que Benedicto XVI lo hizo. El 11 de febrero de 2013. El Papa Benedicto XVI, con voz temblorosa y en latín, anuncia lo impensable. Renuncio al ministerio de obispo de Roma. El mundo quedó en silencio. Nunca antes una renuncia papal en la era moderna. ¿Motivos de salud? ¿Fatiga espiritual? ¿Opresiones ocultas? La prensa hablaba de intrigas vaticanas, corrupción financiera y escándalos sexuales. Algunos medios mencionaban una palabra prohibida. Chantaje. Y otros se atrevieron a sugerir que lo habían empujado a renunciar. Meses antes de la renuncia, Benedicto XVI había encargado una investigación interna. 3 cardenales ancianos elaboraron un dossier clasificado. Sus contenidos jamás fueron revelados, oficialmente. Pero filtraciones a la prensa aseguraban que el documento describía una red de poder, corrupción y relaciones homosexuales dentro de la curia. El informe, según fuentes del Vaticano, fue entregado a Benedicto. Y luego sellado, bajo llave. Él renunció. Y al poco tiempo, ese informe fue puesto en manos de su sucesor. Jorge Mario Bergoglio. Desde el primer día de su papado, Francisco hablaba de una iglesia pobre para los pobres, de limpiar la curia, de terminar con los abusos y la corrupción. Francisco comenzó a dormir en la casa Santa Marta, una residencia modesta dentro del Vaticano. No quiso habitar los lujosos aposentos papales. ¿Humildad? Sí. Pero también, seguridad. Algunos dicen que desconfiaba de todos. Que había micrófonos. Que no confiaba en las cocinas.
Que había sombras vigilando incluso dentro de su capilla personal. Pocos meses después de asumir el pontificado, el Papa Francisco se enfrentó a una realidad inquietante. Pero cada palabra pronunciada en la Plaza San Pedro, resonaba como un eco molesto en las galerías de mármol donde habitan los viejos poderes del Vaticano. Francisco se encontró con una curia fragmentada, feudos internos, intereses económicos profundos y una cultura de silencio. Intentó reformar el Banco Vaticano, IOR, cuyo nombre aparecía vinculado al lavado de dinero y nexos con la mafia. Reorganizó los dicasterios, removió cardenales, pidió auditorías. Pero pronto, comenzaron las represalias. Filtraciones. Documentos privados. Campañas mediáticas en su contra. En ellos, se exponían gastos millonarios de altos prelados, propiedades de lujo en Roma y resistencias a las reformas económicas que Francisco intentaba imponer. En 2015, apenas 2 años después del inicio del pontificado de Francisco, estalló lo impensable, una nueva fuga masiva de documentos confidenciales del Vaticano. No era la primera, ya había ocurrido en 2012 bajo el Papa Benedicto XVI, pero esta vez, el contenido era aún más explosivo. Los documentos filtrados, conocidos como Batileaks II. 2 libros salieron a la luz, escritos por periodistas italianos, basados en documentos confidenciales. 2 periodistas italianos, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, publicaron sendos libros titulados Via Crucis y Avaricia. En ellos, se exponían gastos millonarios de altos prelados, propiedades de lujo en Roma y resistencias a las reformas económicas que Francisco intentaba imponer. Los documentos provenían de la COSEA, una comisión secreta creada por el propio Papa para investigar el estado real de las finanzas vaticanas. Pero alguien, desde dentro, decidió filtrar los informes. Los textos hablaban por sí solos. Se detallaban apartamentos de lujo ocupados por cardenales, remodelaciones absurdas, incluso gastos personales disfrazados de caridad. Uno de los casos más inquietantes. Un hospital pediátrico católico que desvió donaciones millonarias, no para cuidar a niños enfermos, sino para renovar las oficinas de la curia. Las reformas de Francisco habían sido claras. Transparencia, austeridad, limpieza. Pero esas reformas amenazaban a una estructura asentada por siglos. Una estructura que no se iba a dejar purgar sin pelear. El Vaticano reaccionó con furia. Comenzó una investigación interna, casi como un thriller de espionaje. ¿Quién filtró los documentos? ¿Quién traicionó al Papa? El resultado fue impactante. Una mujer laica, Francesca Chauqui, miembro de COSEA, y el monseñor español Lucio Ángel Vallejo Balda fueron arrestados. Ambos fueron juzgados por un tribunal vaticano, un evento casi sin precedentes, junto a los 2 periodistas. Un juicio a puertas cerradas, lleno de silencios, acusaciones cruzadas y testimonios encriptados. Pero nada de eso detuvo el escándalo. Los enemigos de Francisco ya habían mostrado su poder. Y su capacidad para socavar incluso desde dentro de sus propias paredes. Francisco no se detuvo. Continuó su lucha por reformar la curia y limpiar el Banco del Vaticano. Pero los eventos de Batileaks II dejaron una marca indeleble. No todos aceptaban su visión progresista. Se hablaba de una resistencia dentro del Vaticano. Una oposición organizada, discreta, invisible. Pero poderosa. Un grupo de cardenales conservadores, entre ellos Raymond Burke, lo desafiaron públicamente. Defensor de la doctrina tradicional, Burke ha sido crítico con la postura de la Iglesia sobre temas como el matrimonio homosexual, el divorcio y el aborto. Además, su enfrentamiento con Francisco culminó en la retirada de su salario y vivienda en 2018, una medida sin precedentes en la historia reciente del Vaticano. Nunca antes en la historia moderna, cardenales activos habían confrontado de forma tan directa a un papa vivo.
El cardenal italiano, Angelo Becciu, fue acusado de malversación de fondos en el juicio por la inversión irregular en un edificio de lujo en Londres y asociación ilícita, que desembocó en que el Papa lo cesara de su cargo en septiembre de 2020 en un gesto insólito en el que le fueron también cancelados sus derechos relacionados con el cardenalato. El año pasado, se reveló que Becciu grabó en secreto una conversación con el Papa Francisco en la que intentaba hacerle decir al Papa que le había dado el permiso para hacer una transacción de dinero para supuestamente liberar a una monja colombiana raptada en Mali. En febrero de 2019, en una primicia histórica, el Papa Francisco desaforó al ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick tras ser declarado culpable por un tribunal vaticano de abusar sexualmente de un adolescente en la década de 1970. Los peligros se hicieron más tangibles con el tiempo. Las amenazas creíbles contra su persona llevaron a un aumento de la seguridad a su alrededor. Se reportaron intentos de intrusión en el Vaticano, actos de sabotaje sutiles y alarmantes indicios de que fuerzas oscuras buscaban desestabilizar su papado, incluso atentar contra su vida. El Vaticano, un laberinto de pasadizos secretos y archivos ocultos, guarda muchos misterios. Se rumorea que el Papa Francisco tiene acceso a conocimientos prohibidos, a textos antiguos que revelan verdades inquietantes sobre la historia de la Iglesia y el destino de la humanidad. ¿Qué secretos se esconden en las profundidades de la ciudad eterna? A medida que los años pasaban, el peso del mundo y de los misterios que lo rodeaban se hizo más evidente en el rostro del Papa Francisco. Sus discursos se volvieron más apremiantes, sus llamados a la paz más urgentes, como si presintiera un final cercano. Hablaba de la fragilidad de la vida, de la importancia del legado, de la necesidad de confrontar las sombras antes de que consumieran la luz. Lo cierto es que, desde entonces, Francisco adoptó una postura más cautelosa, más silenciosa. Finalmente, tras años de liderazgo marcado por la valentía y asediado por peligros invisibles, llegó el anuncio. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, había fallecido. El mundo contuvo el aliento, sumido en un silencio cargado de preguntas sin respuesta.